Este es un corte, esto es un corte histológico de una tuba. eh, es a nivel de las ampollas, en donde se presentan en su mucosa gran cantidad de pliegues que se encuentran en la luz de este órgano. Se encuentran pliegues primarios, secundarios. Esto generalmente es en la ampolla. A nivel del istmo, a nivel de la porción intramural, estos pliegues disminuyen, ¿sí? Estos pliegues disminuyen. Decíamos que en esta mucosa vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple, como el que vemos aquí, un epitelio cilíndrico simple, con cilios y células caliciformes, con cilios y células caliciformes. Dijimos que en la primera parte del ciclo, ¿sí? En donde el ovario libera estrógenos, ¿sí? Estos estrógenos actúan sobre las células cilíndricas con cilios, aumentando la cantidad de cilios y aumentando el movimiento ciliar, aumentando la cantidad de cilios y el movimiento ciliar. Por eso a esta primera parte se le conoce como fase ciliogénica. Fase ciliogénica. Esto se presenta principalmente del día 1 al día 14. Al día 14. Estos cilios están esperando al ovocito que va a ser liberado el día 14 del ovario y lo van a transportar hacia el útero. Lo van a transportar hacia el útero. Del día 14 al 28, estas células caliciformes responden a la progesterona, aumentando la secreción de un moco nutritivo para ese ovocito, ¿sí? De un moco nutritivo. Decíamos que es dependiente de la progesterona. Se le llama fase secretora. El día 14 exactamente, que hay estrógenos y progesterona, es el día en donde hay mayor cantidad de movimiento ciliar y la mayor cantidad de moco, ¿sí? Esto, pues, esperando precisamente la llegada del ovocito, que va a ser transportado hacia el útero, ¿sí? Decíamos entonces que las fases del ciclo tubárico sería la fase ciliogénica dependiente de estrógenos. Sería la fase ovulatoria dependiendo de las dos. Y sería la fase secretora dependiente de progesterona, ¿sí? Además del epitelio vamos a encontrar una lámina propia de tejido conectivo. Una lámina propia de tejido conectivo laxo. Vamos a encontrar una capa muscular, aquí la podemos ver, una capa muscular, ¿sí? Que la mayoría de los libros solo mencionan una longitudinal interna y una circular media. Solo la porción intramural contiene 3 capas y prácticamente, bueno, pues serían ya del útero. Sería una longitudinal interna, una circular media, ¿sí? Y una longitudinal externa. Estas 3 capas de músculo liso forman a la capa muscular. Y es precisamente el día 14, ¿sí? En la fase ovulatoria, ¿sí? En que la presencia de estrógenos y progesterona, ¿sí? Estimulan el peristaltismo de esta. ¿Sí? Haciendo
haciendo que la parte del pabellón, la parte del infundíbulo, la parte del pabellón, la parte del infundíbulo, ¿sí? Busque captar, cachar el ovocito que va a salir del ovario, ¿sí? Es el día 14, en el que hay niveles de estrógenos y progesterona abundantes, ¿sí? Que aumenta el peristaltismo, haciendo que este infundíbulo, este pabellón, con sus fimbrias, busquen captar, cachar a ese ovocito. Si no hay niveles apropiados de estrógenos y progesterona, esta tuba no se va a mover adecuadamente. Y es posible que el ovocito no sea captado por la tuba. Salga, y generalmente se dirige hacia arriba. Aquí arriba están las asas intestinales. Aquí arriba están las asas intestinales. Van a llegar a esas asas intestinales, pero por fuera, en su serosa. Y ahí se van a quedar. Los espermatozoides los van a buscar porque el ovocito libera sustancias quimiotácticas, ¿sí? Lo atraen gracias a sustancias quimiotácticas y los espermatozoides llegan hasta ese lugar, fecundando al ovocito, sí, a ese nivel por fuera de estos intestinos. Ahí se implanta, ahí crece, hasta que perfora a ese intestino. O puede quedar en la parte externa de la tuba y hacer exactamente lo mismo. La pregunta obligada es, ¿y cómo se nutre? ¿Cómo se nutre? Vean nada más vean nada más la serosa de esta tuba, con gran cantidad de vasos sanguíneos que podrían nutrirlo, ¿sí? Gran cantidad de vasos sanguíneos que podrían nutrirlo, ¿sí? Estableciendo un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico también se puede presentar por la falta de movimiento ciliar, la falta del movimiento ciliar. La fecundación tiene que ocurrir dentro de la tuba, pero tiene que ser transportado hacia el útero. De hecho, si hay fecundación, pues no tan solo transporta al ovocito, transporta al huevo cigoto, transporta la mórula, transporta, ¿sí?, a un blastocisto, transporta un blastocisto, que son las primeras etapas de desarrollo embrionario, ¿sí? Recordemos que ese movimiento ciliar puede fallar por estímulos de estrógenos y progesterona. Si no hay estímulos adecuados, los cilios no se mueven, o estructuralmente por la falta de dineína, quedando en la tuba, en el interior de la tuba. Ahí se desarrollan, ahí crecen y desarrollan un embarazo ectópico hasta que en la tuba, ¿sí?, hay tanto crecimiento de esto que se rompe, desarrollando una peritonitis y en la mayoría de los casos muriendo las mujeres por este tipo de situaciones, si no son diagnosticadas a tiempo, si no es diagnosticado a tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que las capas histológicas de la tuba sería una mucosa, una muscular y una serosa, ¿sí? Los cambios que se suceden en esas tubas son es llamado ciclo tubárico. Y en ellos encontramos, ¿sí? En ellos encontramos una fase ciliogénica, una fase ovulatoria y una fase secretora. ¿Sí?
A ver, díganme ustedes, durante los 28 días, ¿hay cambios funcionales en el hipotálamo? ¿Hay cambios funcionales a nivel del núcleo parbicelular del hipotálamo en los 28 días del ciclo? Sí, ¿no? Sí. 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 ¿Qué sucede del día 1 al día 14 en el núcleo parbicelular del hipotálamo? Libera factor liberador para FSH. Liberador de FSH. Bien. Y del día 14 al 28, El factor liberador. Factor liberador para LH. LH. muy bien. El día 14 específicamente, Ambos, ¿no? ambos. ¿Cómo le llamaríamos a estos cambios que suceden durante 28 días en el hipotálamo? Se llama ciclo hipotalámico. Porque después del día 28, ¿qué sigue? Inicia de nuevo. El día 1. El día 1 nuevamente. Entonces, es un ciclo y por eso se le llama ciclo hipotalámico. Ciclo hipotalámico. En esos 28 días hay cambios a nivel de la adenohipófisis, en las células cromófilas, basófilas, gonadotrófas. Sí. Sí. ¿Qué ocurre del día 1 al día 14? Libera FSH. Se libera FSH. Y del 14 al 28 Se libera LH. se libera LH. Y el día 14, Igual otra vez se libera. Ah, el 14 los dos. los dos. ¿Qué seguiría después del día 28? El día 1. ¿Cómo le llamaríamos a ese ciclo que se repite cada 28 días? ¿Sí? En la adenohipófisis, en las células cromófilas, basófilas, gonadotrófas. Ciclo adenohipofisiario. Ciclo adenohipofisiario. Muy bien. ¿Qué sucede en el ovario del día 1 al día 14? ¿Qué sucede en el ovario del día 1 al día 14? Llega FSH y comienzan a madurar los folículos. Muy bien, hay maduración folicular, muy bien. ¿Y hay secreción también de quién? ¿Qué secretan las células foliculares y tecales del ovario? Estrógenos. Estrógenos. ¿Qué sucede del día 14 al 28 en el ovario? Se forma el cuerpo amarillo. Madura el cuerpo amarillo, muy bien. Y este a su vez secreta ¿qué? Progesterona. Progesterona. ¿Qué ocurre el día 14 en el ovario? La ovulación. La ovulación. Por lo tanto, del día 1 al día 14 se le llama fase estrogénica. El día 14 sería la fase ovulatoria y del 14 al 28 sería la fase progestacional. ¿Qué sigue después del día 28? El día 1 de nuevo. Por lo tanto, ¿cómo llamamos a estos cambios que se suceden en 28 días en el ovario? Ciclo ovárico. Ciclo ovárico, ciclo ovárico. ¿Qué sucede en las tubas
Del día 1 al día 14. La fase ciliogénica Génica, Muy bien, ¿dependiente de qué? de los el estrógenos. estrógeno, De los estrógenos. ¿Qué sucede del día 14 al 28? La fase secretora Fase secretora. ¿Dependiente de qué? de la progesterona. Progesterona. Y el día 14 es la Fase fase ovulatoria, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a estos cambios que se suceden cada 28 días, durante 28 días más bien, en las tubas? ciclo tubárico. Ciclo tubárico. Vamos a ver que hay cambios también a nivel del útero. Ahorita los vamos a ver. ¿Cómo llamaremos a esos cambios que se suceden en ese útero durante 28 días? ciclo uterino, Ciclo uterino, ciclo uterino. Va a haber cambios durante esos 28 días en la vagina. ¿Cómo vamos a llamar a esos cambios que se suceden durante 28 días en la vagina? ciclo vaginal, Ciclo vaginal. Y va a haber cambios a nivel de mamas durante 28 días. Cambios durante 28 días en esas mamas. ¿Cómo se llamarán? ciclo mamario, Ciclo mamario. Ahora, ¿cómo le llamamos al conjunto que se sucede al mismo tiempo durante esos 28 días? ¿Sí? ciclo menstrual, En hipotálamo, hipófisis, ovarios, tubas, útero, vagina y mamas. Luis, ciclo menstrual, ciclo menstrual. Cuando ustedes le preguntan a un médico, es más, no a un médico, a un ginecobstetra, que les explique el ciclo menstrual, ¿qué creen que les explica? la fase ovulatoria, Les el ciclo explica lo que sucede en el útero, Les explica el ciclo uterino. ¿Cuáles son los ciclos que conforman al ciclo menstrual? El ciclo tubárico, el ciclo hipotalámico, adenohipoficiario, ovárico, uterino, mamario y vaginal. Efectivamente. Hasta el momento, ¿llevamos cuántos de cuántos? 4 de 7. 4 de 7. ¿Sí? 4 de 7. ¿Sí? Si yo les preguntase sobre qué capa histológica actúa la progesterona, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sobre qué capa histológica de la tuba actúa la progesterona? la mucosa, Mucosa. Nada más. no, la mucosa y la muscular, ¿no? Y la muscular, claro. Y la muscular. Muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Bien. Vamos a ver el útero. ¿Dónde se localiza el útero? En la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica. Se localiza en la parte medial de la cavidad pélvica. En la parte medial de la cavidad pélvica. Se relaciona en sus partes laterales. En sus partes laterales se relaciona con las tubas y los ovarios. En su parte lateral se relaciona con las tubas y los ovarios. ¿Sí? ¿A quién tendrá en la parte inferior? ¿Quién será esta?
La vejiga. La vejiga. La vejiga. ¿Y quién será esta que también está en la parte inferior? ¿Quién será esta que está en la parte inferior también? El canal vaginal. La vagina. Muy bien, la vagina. Están en la parte inferior. La vagina y la vejiga. ¿Quién estará en la parte posterior? Miren, ¿quién es este en la parte posterior? ¿Recto? Recto. El recto. El recto. Y aquí en la parte superior, fíjense bien, hemos cortado aquí a quién. ¿Quién estará aquí en la parte superior? Las asas intestinales. Las asas intestinales. Las asas intestinales. En su parte anterior estaría la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis y la pared abdominal. Y la pared abdominal. Está en su parte anterior eso. Las cerosas de la vagina, de la vejiga, perdón, las cerosas de la vejiga en su parte superior y la cerosa del útero en su parte inferior forman este pliegue llamado uterovesical, llamado uterovesical, llamado uterovesical. Las cerosas de la parte superior de la vejiga y la cerosa de la parte inferior del útero forman un pliegue llamado pliegue útero-vesical. Las cerosas de la parte posterior del útero y la parte anterior del recto, de la parte posterior del útero y la parte anterior del recto, forman un pliegue llamado pliegue útero-rectal, llamado pliegue útero-rectal, llamado pliegue útero-rectal. Este útero presenta una parte superior y anterior, llamada fondo, Presenta una parte media llamada cuerpo. Presenta una parte inferior angosta llamada istmo, y una parte inferior llamada cuello o cervix. En esta imagen podemos observar el fondo, podemos observar el cuerpo, podemos ver esta parte estrecha llamada istmo, y se alcanza a ver esta parte inferior totalmente llamada cuello o cervix. El útero está fijado por medio de ligamentos. Encontramos el más grande, que es el ligamento ancho. Este ligamento ancho sostiene en su parte superior y lateral al útero, ¿sí? Y se inserta en las partes laterales de la pelvis ósea. Es todo este ligamento que se encuentra aquí. Esta es la parte lateral de la pelvis ósea. Va de ahí y se dirige a la parte superior de las tubas,
a la parte superior y lateral del útero, ¿sí? Y del otro lado hace lo mismo, se inserta en las paredes laterales de la pelvis ósea. Esto es el ligamento ancho. Hay otros ligamentos, son dos, un izquierdo y un derecho, y se llaman ligamentos redondos. Ligamentos redondos. Estos ligamentos redondos son como una cuerda, como una agujeta, ¿sí? Se originan de la parte anterior y superior del útero, se originan de la parte anterior y superior del útero y se insertan en el conducto inguinal. Se insertan en el conducto inguinal. Estos son los ligamentos redondos. Estos son los ligamentos redondos. Decíamos que van de la parte anterior y lateral del útero y se insertan en el conducto inguinal. Se llaman ligamentos redondos, son dos, un derecho y un izquierdo. Un derecho y un izquierdo. Y el tercer ligamento es el ligamento útero-sacro. Es el ligamento útero-sacro. Este va de la parte posterior del útero a nivel del istmo. Va de la parte posterior del útero a nivel del istmo y se inserta en la cara anterior de las vértebras sacras. Se inserta en la cara anterior de las vértebras sacras. Le da la vuelta al recto, libera al recto, ¿sí? Decíamos que el ligamento se llama útero-sacro. Se llama ligamento útero-sacro, ¿sí? Va de la parte posterior del útero a nivel del istmo y se inserta en las vértebras sacras, en la cara anterior de las vértebras sacras, ¿sí? Le da vuelta, libera a este recto, Son los tres ligamentos que sostienen al útero. Son los tres ligamentos que sostienen al útero, ¿sí? Nos va a sacar en 8 minutos, nos volvemos a conectar, ¿sí? Este útero va a estar irrigado por una arteria llamada arteria uterina. Esta arteria uterina es un ramo de la arteria hipogástrica. Y la arteria hipogástrica es un ramo de la arteria ilíaca. Sí, es un ramo de la arteria ilíaca. Es importante, muy, muy importante reconocer la irrigación, ya que la arteria uterina, en cuanto entra al útero, ¿sí?, se divide, se ramifica abundantemente en la capa muscular. Se ramifica, se divide abundantemente en la capa muscular. Y llega a la capa interna, al endometrio, a la capa interna, a la mucosa llamada endometrio, formando dos tipos de arterias. Las arterias basales y las arterias helicoidales o helicinas. El drenaje venoso, ¿sí?, va a ser igual. Venas basales, venas helicoidales, que drenan a la vena uterina, y la vena uterina drena a la vena hipogástrica. La vena hipogástrica va a drenar a la vena ilíaca.
Los nervios son el nervio vago y los nervios espinales lumbares y sacros. Los nervios van a ser el nervio vago y los nervios espinales lumbares y sacros. Estos nervios forman un plexo nervioso en el útero. Estos nervios forman un plexo nervioso en el útero llamado plexo nervioso de Frankenhauser. Plexo nervioso de Frankenhauser. Plexo nervioso de Frankenhauser. Frankenhauser se escribe F-R-A-N-K-E-N. Va todo junto. H-A-U-E-S-S-E-R. Frankenhauser. Frankenhauser. Tuve un alumno que sabía alemán y me dice que se pronunciaba Frankenhauser. Frankenhauser. ¿Sí? Es un plexo nervioso que se encuentra en este útero, muy, muy importante. Desde el punto de vista histológico, el útero presenta, desde el punto de vista histológico, presenta una capa interna llamada endometrio, una mucosa llamada endometrio. Una capa media muscular llamada miometrio. Y una capa externa, una serosa llamada perimetrio. ¿Sí? Fíjense bien. En el endometrio vamos a encontrar un epitelio que es cilíndrico simple. Y una lámina propia en donde se desarrollan glándulas tubulares simples, llamadas glándulas endometriales. ¿Sí? Ese endometrio se va a modificar durante el ciclo. Y vamos a tener un endometrio basal que siempre permanece. Y en donde encontramos la base, de las glándulas endometriales y a las arterias basales. Y la otra parte es el endometrio funcional, que es el que se descama en la fase menstrual del ciclo uterino, el endometrio funcional. Ahí se encuentra la mayor cantidad de las glándulas endometriales y las arterias espirales o helicinas. En el endometrio funcional se encuentran la mayor parte de esas glándulas endometriales y las arterias helicinas o espirales. Ahí se encuentran. ¿Sí? Vamos a encontrar una capa muscular llamada miometrio, lo habíamos dicho, y en ese miometrio vamos a encontrar, ¿sí?, una capa interna longitudinal, una capa media circular y una capa longitudinal espiral, o sea, le da vuelta, ¿sí?, de una forma longitudinal espiral externa, ¿sí?
Estas capas de músculo liso responden a la caída de progesterona, que se va a presentar el día 28. ¿Y es responsable de qué? Niñas, el día 28 aumenta el peristaltismo, el movimiento muscular de ese útero. ¿Cómo lo llaman? Cólicos. Cólicos. Muy bien. ¿Y para qué serán? Tenemos menos de un minuto. ¿Para qué serán esos cólicos? ¿Para qué será ese movimiento? Es el movimiento para sacar toda la descamación. Efectivamente. Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Si tomamos medicamentos que disminuyan ese movimiento peristáltico, se corre el peligro de ¿qué? De que no hay. Bien, decíamos entonces que este movimiento peristáltico va a sacudir a este útero para que el endometrio que se tiene que descamar pueda ser eliminado. ¿Sí? La parte inferior del útero decíamos que llevaba el nombre de cuello o cervix. Al verlo por la vagina, este cuello o cervix, se observa como si fuera una trompita de elefante, de un oso hormiguero, y de ahí que adquiere el nombre de hocico de tenca. Por ahí ya investigaron algunos de mis alumnos de generaciones pasadas que tenca es un pez precisamente, con una boquita, pues como si fuera una trompita de elefante, ¿sí? De ahí el nombre de hocico de tenca. Hay una parte externa de este cuello o cervix que presenta un epitelio que se continúa de la vagina. ¿Qué tipo de epitelio encontramos en la vagina? Plano estratificado. Plano estratificado. Este mismo epitelio plano estratificado de la vagina, ¿sí? Es el que cubre a esta
parte externa del cuello, llamada exocervix. El exocervix es esta parte externa del cuello, o cervix, y presenta un epitelio plano estratificado. Un epitelio plano estratificado. Hay una parte interna de este cuello o cervix llamada endocervix. Endocervix. Este endocervix presenta el mismo epitelio que hay en todo el útero y es cilíndrico simple. Es un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué encontramos en la unión? ¿Qué encontramos en la unión del exocervix con el endocervix? ¿Qué encontramos de epitelio en la unión del exocervix con el endocervix? Una transición. ¿Epitelio de transición? ¿O transición de epitelio? Transición de Transición de epitelio. Transición de epitelio. En esta zona es donde se toma la muestra para la citología exfoliativa vaginal. Porque es el... Recuerden que las transiciones de epitelio son las de mayor riesgo a formar cáncer. A formar cáncer. En esta transición de epitelio que se encuentra entre el exocervix y el endocervix, ¿sí? En presencia del virus del papiloma humano y en presencia de esmegma, ¿sí? Son dos factores muy importantes para el desarrollo del cáncer cérvico-uterino. Del cáncer cérvico-uterino. ¿Sí? ¿Tenemos? Entonces, que en esta zona es en donde se toma la muestra para la bien llamada citología exfoliativa vaginal, mejor conocida o mal llamada Papa Nicolau. ¿Por qué mal llamada? ¿Por qué mal llamada? Porque Papa Nicolau es la técnica histológica. Los colorantes que se utilizan. Si yo hiciera una citología exfoliativa bucal de la boca y la tiñera con esa técnica de Papa Nicolau, también podría mencionar que es un Papa Nicolau. ¿Sí? Sí. Entonces, Papa Nicolau es tan solo la tinción, es la tinción. El nombre correcto es citología exfoliativa vaginal. ¿Sí? Aquí es donde se toma. Bien. Los niveles de estrógenos y progesterona presentes durante el ciclo menstrual van a modificar el endometrio y van a estimular al miometrio. Van a estimular al miometrio. Fíjense bien. Vamos a ver que durante los 28 días del ciclo menstrual se va a observar en el endometrio
se observa en el endometrio del día 1 al día 5, se observa en el endometrio del día 1 al día 5 una descamación del endometrio funcional. Una descamación del endometrio funcional. Una descamación del endometrio funcional. ¿Sí? A esa fase la llamamos fase menstrual o menstruación. En algunas mujeres dura 3 días, en otras 4 días. En la literatura se habla de 5 días. Quizás en algunas mujeres hasta sea más. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede del día 5 al día 14? ¿Qué está liberando el ovario? ¿Qué está liberando el ovario del día 5 al día 14? ¿Qué está liberando el ovario del día 5 al día 14? Estrógenos. Estrógenos. Estos estrógenos van a llegar al endometrio, y van a estimular el crecimiento, la proliferación del endometrio funcional. Estimulan el crecimiento de las glándulas endometriales y estimulan el crecimiento de las arterias espirales o helicinas. Estimulan el crecimiento de las glándulas endometriales y estimulan el crecimiento de las arterias helicinas. Se dice que a través de un proceso de angiogénesis. A esta fase, del día 5 al día 14, se le llama proliferativa. ¿Dependiente de qué esta fase proliferativa? Estrógenos. Estrógenos. De los estrógenos. ¿Sí? Se vuelve a formar ese endometrio funcional. ¿A partir de qué se forma? Pues del endometrio basal que no se ha descamado. De ese endometrio basal que no se ha descamado. Del día 14 al 27, ¿qué está produciendo el ovario? Progesterona. Progesterona. Esta progesterona va a estimular la secreción de las glándulas endometriales. Estimula la secreción de las glándulas endometriales. Forman una secreción nutritiva, un moco nutritivo, que está esperando al embrión. Está esperando al embrión bilaminar. Vamos más tarde, más adelante lo vamos a ver. Y además sigue estimulando la angiogénesis para el crecimiento de las glándulas helicoidales o helicinas. Forman un verdadero nido, esperando, repito, a un embrión bilaminar. Esta fase del día 14 al 27 se llama fase secretora. Fase secretora, ¿es dependiente de qué? Progesterona. De la progesterona. Fíjense bien, ¿qué día del ciclo menstrual sale el ovocito? Del ovario. 14.
Para que llegue a este útero, a este endometrio, ya como embrión, tarda 7 días más. ¿Qué día está esperando el útero a ese embrión bilaminar? ¿El 21? 21. Día 21. El día 21 es cuando lo espera. ¿Cómo está? Pues unido con abundante secreción y nutrición. Si no existe embarazo, si no existe fecundación, la LH disminuye. ¿Qué causa esa disminución de LH en el ovario? ¿Qué causa esa disminución de LH en el ovario? Eso fue un cuerpo blanco. Que se cierren los vasos sanguíneos que están llegando al cuerpo amarillo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la progesterona? Va a empezar a disminuir. Esa disminución de progesterona provoca una obliteración de las arterias helicoidales o helicinas. La caída en el día 27 de la progesterona provoca una obliteración, un cierre de las arterias helicoidales o helicinas. ¿Sí? Provoca un cierre. Al cerrarse, ¿qué le pasará a la parte del endometrio funcional? Deja de estar nutriendo y se empieza a descamar. Se descama. Esa misma caída de progesterona, ¿qué le hace al miometrio? ¿Qué le hace al miometrio? Esa misma caída de progesterona, ¿qué le hace al miometrio? Y igual lo empieza a descamar. ¿Lo descama al miometrio? No, disminuye el ¿Provoca los peristaltismo. cólicos? No, Disminuye su, cierra las arterias. aumenta el peristaltismo, provocando los cólicos y haciendo que la descamación sea más efectiva, para que iniciando el día 1 se presente la descamación. En el día 1 se presenta la descamación. El día 1 se presenta la descamación. A partir de ahí iniciamos un nuevo ciclo. Nosotros podemos bloquear la función de la progesterona por la presencia de ¿qué? Anticonceptivo. A ver, por la presencia de ¿qué? ¿Qué seguirá? ¿Qué empezará a ver el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5? ¿Qué empezará a ver? ¿Estrógeno? Estrógenos. Conclusión, ¿qué contiene esa pastilla de la Y? ¿Estrógeno? Estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? ¿Inhibe la acción de la progesterona? Y por lo tanto, ¿qué le hacen al endometrio?
Lo descaman. Lo ¿Le descaman. impiden la descamación efectiva? Lo descaman. Y si no hay nido donde llegue un embrión, ¿qué evitan? ¿El embarazo? Ser fecundado. El embarazo, ¿verdad? El embarazo. El término anticonceptivo como tal, por definición, ¿qué sería? La inhibición de la progesterona por medio de estrógenos. A ver, no, por definición, ¿qué significa anticonceptivo? ¿Qué es la concepción? La fecundación, ¿no? Anticoncepción. Del embarazo. ¿Fecundación? La fecundación. Concepción es la fecundación. Entonces, un anticonceptivo tendría que eliminar la posibilidad de que el espermatozoide se una a un ovocito. Eso es un anticonceptivo. Cuando nosotros eliminamos un embrión, ¿qué sería? ¿Un anticonceptivo? Un aborto. Un abortivo. ¿Sí nos entendemos? Todo esto, a ver, menciónenme, ¿cuáles son las fases del ciclo uterino? ¿Cuáles son las fases del ciclo uterino? La fase proliferativa, la fase secretora. No, La fase menstrual, del 1 al 5. La fase proliferativa. Del 5 al 14. Proliferativa. La proliferativa. Del 14 al 27. Secretora. La secretora. Secretora. El día 27, del día 27 al 28, la fase premenstrual. 27 a 28. Fase premenstrual. Es importante entender esa fase premenstrual. Es ahí en donde nos vamos hasta el hipotálamo y el hipotálamo dice, no hay embarazo, pues perdón, voy a disminuir la cantidad de factor liberador para LH. Y dice la adenohipófisis, pues perdón, entonces yo también voy a disminuir la producción de LH. Y entonces el ovario dice, pues perdón, ya mi cuerpo amarillo no puede estar produciendo progesterona. Y entonces el útero dice, perdón, pues si no hay progesterona, entonces pues tengo que cerrar esas arterias helicoidales helicinas y tengo que aumentar el peristaltismo para poder eliminar ese endometrio que no se utilizó. ¿Sí? Ese endometrio que no se utilizó. ¿Cómo ven? Hasta aquí va claro. El ciclo hipotalámico, el ciclo adenohipoficiario, el ciclo ovárico, el ciclo tubárico, el ciclo uterino. Y miren, aquí está relacionado lo que sucede en el endometrio con los niveles de estrógenos y los niveles de progesterona. Aquí en el día 14 es cuando se unen, ¿sí? Aquí antes del 14 había más estrógenos, poca progesterona. Después de este día 14 hay más progesterona, menos estrógenos. Este día 14 es el que necesitamos que se junte. Y vemos cómo la progesterona para el día premenstrual, vean cómo cae, y nos provoca esto. Las hormonas hipofisiarias aquí están, ¿sí? Los picos de LH y folículo estimulante son el día 14. Son el día 14 y de hecho, nos lo relaciona, ¿sí? Al igual con la temperatura. Al igual con la temperatura, ¿sí? Aquí vemos cómo el día 14 la mujer tiene una leve alza en la temperatura y nos lo relaciona también con el ciclo ovárico, ¿sí? Con el ciclo ovárico. Esto es verdaderamente increíble el entender
el ciclo, lo que sería el ciclo menstrual. Les repito, el ciclo menstrual no es solo esto que ocurre en el útero. El ciclo menstrual es lo que está ocurriendo, ¿sí? Los anticonceptivos hormonales, ¿qué es lo que contienen y que evitan de manera inmediata? ¿Qué es lo que contienen los anticonceptivos hormonales? Ustedes dan pláticas para evitar embarazos, ¿sí? ¿Qué es lo que contienen los anticonceptivos hormonales principalmente? Estrógenos y progesterona. Principalmente estrógenos. Si yo le estoy dando estrógenos a una mujer, ¿qué va a pasar con el ciclo ovárico? Va a cambiar. ¿Va a haber ovulación? No. No, no hay ovulación. Y si no hay ovulación, entonces no hay ¿qué? ¿Cómo, Ovulación. perdón? Si no hay ovulación, no hay fecundación. Si no hay fecundación, pues no hay embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero a ver, una mujer necesita durante 28 días de estrógenos y progesterona. Sí. Sí. Es más, debido a eso, a esos niveles de estrógenos y progesterona de manera normal, hay cambios a nivel tubárico, hay cambios a nivel uterino, hay cambios a nivel vaginal, hay cambios a nivel mamario. De hecho, hay cambios a nivel hipotalámico y adenohipoficiario. Y yo me atrevo a pensar que también hay cambios a nivel cardiovascular, hay cambios a nivel del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del urinario. Estos cambios son muy importantes. De hecho, en algún momento se dijo que la progesterona era protectora para el cáncer de mama. De esta manera, 9 de cada 10 mujeres que desarrollaron cáncer de mama utilizaron métodos anticonceptivos hormonales. Esto concluye que los estrógenos son contrarios a la progesterona. Desarrollan cáncer de mama. Y si todo esto ya está escrito, entonces, ¿por qué el médico sigue promoviendo los anticonceptivos hormonales? Mi ginecóloga para ganar más dinero. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Seguramente, pues sí les explican, pues que es una posibilidad. También les explican que esos estrógenos van a promover más depósitos de grasa, aumentan de peso. Y también las van a volver más irritables, porque actúan también a nivel del sistema nervioso. Esos niveles de estrógenos, ¿sí? Provocan mayor irritación. Sin pensar en todo el tipo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas, que de alguna manera van a desarrollar.
Esto es lo que necesita la mujer. Necesita de que en sus 28 días, 30, 35 días, se encuentren estos niveles hormonales, se encuentren estos cambios funcionales, ¿sí? De hecho, como para adelantarles, esto lo vamos a ver en el próximo módulo, estrógenos promueven el crecimiento de los alvéolos mamarios, Y la progesterona promueve el crecimiento de los conductos. No estoy hablando de producción de leche, porque recuerden que ella es la prolactina. Por lo tanto, el día 14, estrógenos y progesterona aumentan el tamaño de la mama. De hecho, hay un dolor leve de esto por este crecimiento. Todo esto se modifica cuando están tomando anticonceptivos hormonales. Para mí es realmente alarmante. Hablábamos en los primeros días que iniciamos este ciclo que hay que ser un poquito más razonables como humanos y llevemos nuestra reproducción de una forma más inteligente, ¿sí? Quizás va a ser muy difícil para ciertos estratos sociales. Quizás va a ser muy difícil explicárselo a un campesino, a un obrero, a alguien sin preparación. Lo que yo no entiendo es cómo el mismo médico, la misma médica, porque hoy ya no son mujeres médicos, son mujeres médicas, ¿sí? Pues también lo manejan para ustedes mismas. Esto es lo verdaderamente alarmante, ¿sí? Estos niveles hormonales deben de presentarse así. Yo necesito que exista FSH, yo necesito que exista LH, yo necesito que existan estrógenos, progesterona en los diferentes días y necesitamos que todos los órganos funcionen de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás alguien que no modifica tanto la situación hormonal es el DIU, que va colocado precisamente en este endometrio y que gracias a la presencia, a la liberación de iones cobre, evita que los espermatozoides, más bien evita que un huevo cigoto se pueda, un embrión bilaminar pueda instalarse aquí, ¿sí? Pero bueno, ya eso sería otra situación. Cuando nosotros vemos un corte histológico de ese endometrio, así lo vemos, miren, aquí está el epitelio cilíndrico simple. Este es el epitelio cilíndrico simple. Estas son las glándulas endometriales, decíamos que son tubulares simples. Las estimulan primero los estrógenos para que crezcan y después la progesterona los estimula para que produzcan, ¿sí?, nutrientes, un moco nutritivo, ¿sí? Este es el endometrio. Responde tanto a estrógenos como a progesterona, ¿sí? Y aquí es donde va a llegar el embrión bilaminar. Y aquí es donde se va a meter, aquí es donde va a anidar y aquí es donde se va a implantar. Aquí, en este endometrio. ¿Sí? Así es como lo veríamos en sus diferentes fases. Fíjense bien, esta fase sería una fase proliferativa. Apenas está creciendo el endometrio. Esta fase sería una fase secretora. Vean las glándulas, cómo han aumentado en tamaño, en grosor. No vemos aquí las arterias espirales, helicinas, pero aumentan también en grosor y se van plegando. Es realmente un tejido altamente nutritivo, ¿sí? Y tenemos la fase menstrual. Vean cómo se está descamando. Las arterias helicinas han cerrado y prácticamente dejan, ¿sí?, sin nutrición a este endometrio funcional. Por eso se descama, ¿sí? Es importante que se descame completamente para que en el siguiente ciclo se forme un nuevo endometrio.
para que en el siguiente ciclo se forme un nuevo endometrio. Si no se lleva a cabo esto, entonces se va a formar un nuevo endometrio por encima de este endometrio que no se descamó, formando una endometriosis. Lo importante es de que esta endometriosis puede afectar también al mismo epitelio de las tubas y de hecho puede estar estimulando otros epitelios en otros lugares. ¿Sí? Aquí vemos exactamente cómo se vería. Aquí todavía vemos al miometrio, fíjense bien, músculo liso. La capa más externa sería el perimetrio. Aquí lo vemos en otro esquema. Vean la menstruación, la parte proliferativa, ¿sí? Después vendría la parte secretora, vean las glándulas, cómo crecen, las arterias espirales, muy importantes, ¿sí? Y posteriormente vendría la descamación en la menstruación, ¿sí? Decíamos que si no hay fecundación, si no hay embarazo, bueno, pues este cuerpo amarillo se convierte en cuerpo blanco, ¿sí? Deja de producirse progesterona. Si hay fecundación, este cuerpo amarillo dura 3 meses. ¿Sí? Y estamos por irnos, fíjense bien. Solo me queda explicarles que la siguiente semana no los vería. Es la semana intermodular. ¿Sí? No nos vemos hasta el miércoles de la siguiente semana. ¿Sí? Creo que es 1 de julio, algo así. Y continuaríamos con esto. ¿Sí? Continuaríamos con esto. Así es que bueno, pues que tengan esta semana de descanso. No me han dejado subir calificaciones. No sé qué pasa en servicios escolares. En cuanto me permitan subir las calificaciones, ya las verán. ¿Sí? No sé si les pasó en alguna otra materia, pero bueno, a mí no me dejan subir calificaciones. ¿Sí? Pero bueno, no hay problema. Ahí están. ¿Sí? Nos vemos, que descansen, al menos esta semana. Estudien mucho, descansen de todo esto. Y nos vemos dentro de 15 días, el miércoles, 7:30. Ok. ¿Sí?